Bueno, seguimos hoy por la mañana. Estamos aquí en Campiello, que llegamos ayer en la verde Casa Ricardo. Que vamos, de verdad, os lo recomiendo total. Y ahora mismo vamos a coger y vamos a Salines. Nos vamos para Grandas de Salines. Veremos a ver qué ruta. Ayer fue una rutina que costónos bastante llegar aquí, pero aquí estamos. Y hoy estamos preparados para otra nueva aventura. Ahí nos vamos, Grandas de Salines. Ya empezamos la primera salidina aquí de Campiello. A ver qué nos depara el día de hoy. Vamos hasta Grandas de Salines. Ahí empieza a salir el sol. Sol cada vez más cerca. Entramos a Concejo de Allande. Ya cambiamos de concejín. ¡Menudo palo! Pues bueno, ahora tocan a subir el Puerto Palo, que va un trocín por la carretera y luego un poquito más adelante sale al camino. Y según me comentaron, que tiene un camino guapísimo, precioso. Pues ya estamos, ya tenemos ganas de verlo, pero hay que subir. Esta etapa que tenemos hoy es una de las más duras. No sé si es la más dura, pero sí es de las más duras. La etapa reina. A ver qué tal se nos da.
bonito. Esto es lo que nos tenemos el camino. Aquí no queda más remedio que echar la pata al suelo y para adelante. Todo este camino que vamos subiendo el Porto Palo, la verdad que se ven unos paisajes muy bonitos, muy guapos, pero hay muchas zonas que hubo que empujar la bicicleta porque no era nada ciclable y bueno, se hizo durillo. Ahora que recompensa totalmente por este maravilloso paisaje. Ser es una pasada. Yo hice la mitad del Porto Palo por camino y la otra mitad la hice por carretera, ya que y libré de buena, porque según fue mi compañero me dijo que por el otro sitio que era, vamos, increíble lo difícil que estaba andar en bici. Así que si vas, al menos esta primera parte hazla por ahí, para que veas qué vistas más bonitas tiene esto, y la otra subes a mitad del Porto Palo, que también tiene por carretera sus vistas. Esto es guapo a rabiar. ¡Wow! Estamos subiendo el Porto Palo. La mitad la hicimos por un camino, pero estaba muy intransitable, había formas que había que caminar ahí y venga tal, y luego salió aquí a la carretera Porto Palo. Y hay dos opciones, que puedes ir por otro camino hasta arriba y por carretera, y aquí ya decidí ir por carretera, ya por el camino y ahora la carretera. Ahí estoy con el compañero mío, decidió ir por camino y nos vemos arriba en el alto del palo, pero se las trae el palo, se las trae, pero por el camino y te la cuento. Bueno, 50% camino y 50% carretera, repartido. Hay que subir y subir, subir y subir. Aquí hay unas nevadas de estos palos cuando cae nieve y es para saber dónde va la carretera. Estamos a 1000 y pico metros de altitud. Hay que te voy a subir ahí un cacho, Bueno, conseguido. Puerto del Palo, a 1146 metros de altitud. Oye, hemos llegado. Hice parte por pistas y otra parte por carretera, así que probar 50%. Pero hay que dar, hay que dar. Yo tengo las piernas que no les siento.
Venga, vamos a seguir. Sí. Pero un Pedregal. No, esto es por carretera. A ver si hay fuentes aquí. ¿O? No, ¿eh? Llegamos a la presa, supongo que será de Grandas de Salina, porque está a 8 kilómetros el pueblo. Exacto. Aquí vemos a Antonio, Furgo del Pedal. Ahí. Suscríbete a su canal, Furgo del Pedal. Bueno, los últimos 8 kilómetros fueron subir por carretera y se hicieron un poquito largos, porque después de una ruta que vienes un poquitín cansado, esos 8 kilómetros subiendo y subiendo y subiendo se hicieron largos. Pero bueno, luego ya llegamos aquí a Grandas de Salina, donde quedamos en el albergue Porta de Grandas. Y luego, después de ducharnos, cambiarnos y tal, tocó ir a cenar. Y bueno, cenamos donde pudimos, porque también en algunos sitios cerrados. En una tabla embutidos que nos prestó por la vida